Hablemos del duelo y de todo el tema de lo que cuesta o de lo que toca más bien soltar a la hora de que perdemos a un ser querido. Quiero contarte que hace ya pues casi 6 años que perdí a mi papá, que falleció mi papá. Y la verdad al principio no lo entendía, al principio fue un dolor muy fuerte. Fue todo un tema porque honestamente fue una situación en la que estábamos con mi mamá en algunos grupos de espiritualidad y entre que un grupo de espiritualidad y luego la iglesia, y bueno, no es que tenga nada contra la iglesia, pero en su momento fue una situación en la que te decían no llores porque no lo vas a dejar ir, porque no lo vas a soltar, porque no lo vas a dejar avanzar hacia esa luz, hacia su regreso. Y aquí es donde te quiero tocar el primer punto. Eh, Mira, sí o sí la persona pues ya trascendió, ya está del otro lado. Automáticamente, o sea, al dejar su cuerpo se libera de todas esas cadenas, a menos que él tenga algún pendiente aquí en la tierra. Pero si no es así, pues él va a continuar, ¿ok? Y esto te lo digo porque me tocó investigar después de todo este tema que viví con el duelo de mi papá. Ajá. Entonces, lo que sí es recomendable es que tú vivas el duelo, que tú, si estás teniendo ese dolor en tu corazón y quieres llorar y demás, hazlo de verdad. Algo que yo les recomiendo mucho a las chicas con las que yo platico y a veces tenemos sesiones y todo ese tema, es que escriban en una libreta, que utilicen una libreta. De hecho, les recomiendo usar varias libretas, ¿no? Pero una específicamente para esos momentos en los que tú te quieres desahogar. El uso de la escritura es algo increíble. Si gustas y si te gustaría que hagamos una masterclass de eso, pues déjamelo saber aquí en los comentarios para compartirte cómo es que a mí me ha ayudado muchísimo a liberar y a sanar el dolor de diferentes cuestiones en mi vida, ¿no? Bueno, entonces yo te recomiendo que no evadas y que no caigas en de no voy a llorar, no voy a llorar porque si no, no lo voy a dejar ir. No, tú fluye y déjate sentir, déjate llorar, déjate liberar ese dolor tan fuerte que estás sintiendo, porque es súper importante para que tú estés bien y que desde ese punto donde tú sueltas todo ese dolor, empieces a ver las cosas con mayor claridad y empieces a entender el porqué de las cosas, ¿ok? Todos tenemos un tiempo en este mundo y es por eso que yo siempre hablo de que tienes que vivir al máximo tu vida, y no estoy hablando de drogas y de alcohol y demás, ¿ok? Estoy hablando de que vivas tu vida al máximo desde un punto en el que tú te sientas realmente vivo, ¿sí? Realmente lleno de vitalidad. Por eso hablo mucho de la importancia del quién soy, del yo soy. ¿Por qué? Porque es algo fundamental, el que tú reconozcas quién eres para vivir en plenitud y que el día que te toque partir, partas en paz, o sea, te vayas con esa paz y con esa tranquilidad de que pues era tu momento, ¿ok? Entonces, algo que pasa con las personas que fallecen es que ellos ya de alguna manera experimentan esa sensación de que ya es su momento. Y no sé si te has dado cuenta, pero desde días antes o meses antes algo pasa que ellos empiezan a sentir que ya es ese momento. Entonces, créeme que ellos se van con una paz y con ¿cómo te diré? Una tranquilidad de que así es, ¿ok? Obviamente cuando mueren por alguna cuestión de enfermedad o que ya estén en una edad. Cuando no es así, pues es diferente la situación, ¿verdad? Pero lo que sí es importante de lo que estamos hablando ahorita es el tema de que tú vivas el duelo. Es súper importante de que tú dejes fluir ese dolor, de verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a dejar fluir ese dolor, ¿qué crees? Pasa algo mágico, te liberas emocionalmente de ese dolor, de esa angustia, de ese apego, ajá, y empiezas a ver las cosas con más claridad, empiezas realmente a soltar a la persona. ¿Por qué? Porque empiezas a recordarla desde el amor, desde lo que te dio, desde lo bueno que hizo, desde lo que, sí me explicó, o sea, desde todo ese punto, y a lo mejor te vas a acordar de las situaciones en las que a lo mejor no fue tan buena la relación, pero sin embargo vas a entender un poco más claro, va a quedarte un poco más claro el porqué de las cosas que pasaron en su momento. Por ejemplo, yo a mí con mi papá, yo te voy a ser sincera, cuando estaba en vida estuve con muchos resentimientos de diferentes cuestiones, de la crianza, de lo que se vivió en casa, etcétera. Y mucho tiempo estuve con ese resentimiento y no lo veía, ¿cómo te diré? Pues
no lo tenía claro y guardaba mucho ese dolor y ese enojo en mi corazón. Después de todo este proceso de que él fallece y demás, te voy a ser sincera, al principio no me nacía mucho el tema de llorar. Yo como que sentía que tenía que pues seguir y continuar y la vida y shalala. Hasta que un día yo me alejé del área donde yo nací. Me fui a Estados Unidos, estuvimos viviendo con mi esposo un tiempo allá y fue un dolor súper fuerte el que yo sufrí. ¿Y por qué te hablo el día de hoy? Porque precisamente el día de hoy cumpliría años mi papá, 27 de diciembre. Ajá. Entonces, pasa esta situación de que yo me voy allá a vivir lejos y empiezo a experimentar esa soledad. Pero ¿qué pasa con esa situación? Que mi papá en su momento, cuando él estaba vivo, era mi guía, era mi protección, era la persona que me daba consejo, era la persona que me decía qué hacer, qué no hacer, sí o no, tomar esta decisión o no tomar esta decisión. Entonces, cuando él falta, pues yo me quedé sin esa guía, ¿sabes? O sea, sin esa protección, pues sí, esa seguridad, porque de alguna manera era una persona que si a mí algo no me resultaba o alguna situación no era como yo lo había pensado, pues él estaba ahí para sostenerme, ¿no? Entonces, a pesar de que yo ya estaba grande, y es una situación que a veces no es tanto que lo necesites realmente, sino que el sentir que alguien está ahí protegiéndote para cuando tú no estás bien, es algo... O sea, la verdad, o sea, nos enseñan a que es algo súper poderoso y uno lo tiene súper, ¿cómo te diré? Pues súper impregnada esa sensación, ¿no? De seguridad por parte de tu papá. Ajá. Entonces, algo que a mí me funcionó fue precisamente vivir ese duelo, darme permiso de vivir ese duelo que yo no había podido vivir, que yo no había dejado experimentar y que dije yo... Lo necesito sanar esta situación para yo poder seguir avanzando. Entonces encontré este tema de la autosanación y empecé a entrar en autosanación, empecé a tocar esa herida, a explorar qué era lo que había ahí, qué era lo que yo estaba sintiendo y cuál era ¿cómo te diré? Lo que realmente estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces empiezo... Y precisamente te digo, a mí el tema de la escritura me ha ayudado bastante. Próximamente yo creo voy a escribir un libro al respecto. Pero a mí en lo personal me ha ayudado bastante para liberar todo este dolor, todas estas emociones densas que a veces nos cuestan trabajo. Y me permite conectar más con eso. Y es un tipo como de meditación conmigo. Ajá. Entonces, yo te súper recomiendo que si tú estás pasando por un duelo en estos momentos, de verdad date ese espacio de sentirlo, de vivirlo, de abrazarlo. Sea amorosa con tu proceso, sea amoroso con tu proceso, vívelo, de verdad. No lo evadas, porque entre más lo evadas, más tiempo lo vas a cargar acá y menos te va a dejar avanzar y menos te va a dejar disfrutar la vida, ¿sí? Algo que yo comprendí también con el tema de vivir el duelo de mi papá era que esta pérdida, haber perdido a mi papá, iba a resultar para algo productivo para mi vida, ¿sí? O sea, yo tenía mi manera de honrar esa muerte de mi papá era haciendo algo, o sea, en primera pues empezar a cuidar más mi salud, ¿no? Dije yo, si mi papá murió por temas de salud, de diabetes, de esto, del otro, pues yo voy a tratar de cuidar mi cuerpo para no caer en lo mismo, ¿sí? Y ha sido un proceso en el que he aprendido incluso a no trabajar demasiado, a no caer en el burnout, a alimentarme más sano, a llevármela más tranquila, a tener una salud mental, o sea, cuidar mucho mi salud mental y emocional, porque son cosas que yo aprendí que él, por falta de conocimiento tal vez, pues él no lo hacía, ¿no? Él no lo entendía a lo mejor esa situación. Entonces, pues fueron cosas que de alguna manera le fueron afectando su salud y lo llevaron al colapso de su cuerpo, de su salud. Ajá. Entonces, yo te recomiendo que tú honres esa muerte de tu familiar, de tu ser querido, desde ese punto, ¿sí? Ahora tú haz lo que tú podrías hacer o lo que a lo mejor, o sea, es que esa muerte pues valga la pena, ¿sí me explico? Bueno, me encantaría extenderme mucho más, pero estos videos la verdad es que nos más dan para muy corto. Por eso es que te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, a que te suscribas allá, porque allá voy a subir videos más extensos donde podemos hablar más de estos temas más a detalle, desde cómo yo lo he experimentado y cómo a lo mejor esto pues te puede beneficiar a ti también. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, feliz año nuevo y pues quédate aquí en esta comunidad porque vamos a seguir compartiendo temas de esto, espiritualidad, autoconocimiento, energía, conciencia y cómo todo esto en conjunto nos puede llevar a crear la vida que merecemos y soñamos. Bye bye.